Ya, entonces vamos a comenzar, ¿ya? Como saben, ya tenemos varios meses, aproximadamente 4 o 5 meses, enseñando el libro de Efesios, la epístola de los Efesios, escrita por Pablo desde la prisión. Es una carta que es inspirada por Dios, pero que fue redactada por un hombre, dirigido por Dios, desde una prisión. No era una situación tan agradable para cualquier ser humano. Sin embargo, Pablo quiso ser utilizado por Dios aún estando en una prisión, un lugar nada bonito, nada cómodo. Y el libro que hoy estamos leyendo es un libro muy bueno, en verdad, que tiene demasiadas bendiciones para todos nosotros. ¿Cómo es Dios, no? De los peores momentos donde sus hijos, donde sus seguidores pueden estar o podrían estar, es donde pueden salir las mejores cosas para Dios. En verdad, Pablo es un ejemplo de eso. El peor momento de su vida lo utilizó para hacer lo mejor para Dios. Y hoy tenemos este libro de Efesios. Entonces estamos estudiando el libro de Efesios ya 4 meses y ahora estamos en el capítulo 5. La semana pasada tuvimos un pequeño, ¿cómo se puede decir? Como un stop. Lo paramos por un momento el estudio de Efesios porque estábamos celebrando y recordando un acontecimiento muy importante para todos nosotros como creyentes. ¿Y recuerdan qué fue? La semana pasada, un domingo. No es el día del ceviche, porque la mayoría come. No es el día del pescado, del sudado, no. Recordábamos y celebrábamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y tuvimos un servicio especial. Lamentablemente tuvo que ser solamente por transmisión, pero recordamos, aprendimos un poco más de las consecuencias, de las repercusiones, de las bendiciones que nosotros como creyentes hemos recibido a partir de la resurrección. Y fue un tema muy bueno. Entonces eso fue lo que enseñamos la semana pasada, pero la semana antepasada sí estudiábamos el libro de Efesios. Y quizás las personas que más se recordarán o se recuerdan lo que enseñamos son las mujeres. Porque el tema que aprendimos hace 2 semanas en el libro de Efesios era la responsabilidad, el propósito, el rol que la mujer tiene dentro del matrimonio. ¿Cuál era el papel que Dios le había dado para que pueda realizar dentro de su hogar? Eso es lo que hablábamos. Y el día de hoy vamos a hablar del rol, del propósito, de lo que le corresponde, de la responsabilidad del esposo. Y capaz tú dices, uy, Víctor, pero yo no estoy casado, ni enamorada tengo. ¿Para qué voy a escuchar eso? Bueno, ¿te quieres casar? Entonces es un buen tema para que te prepares. Y si no te quieres casar, yo sé que eso va a cambiar, porque varios dicen que no y ahora están casados. Pero si por último no te quieres casar, esta enseñanza podría ayudarte para que tú puedas aconsejar o hablar a un matrimonio que no es creyente, pero que necesita saber qué es lo que Dios quiere para su matrimonio. Entonces no importa cuál sea tu condición, casado, soltero, no sé. La palabra de Dios siempre es de bendición para nuestra vida. Entonces, no menosprecies este tema solo porque no eres casado o solo porque no tienes el plan de repente de casarte. Entonces, la semana pasada o antepasada aprendimos o estudiamos y enseñamos sobre el tema de las mujeres. Y para resumir, hermanos, hablamos que lo que Dios había mandado directamente para las mujeres
el rol que le correspondía dentro del matrimonio era el tema de la sumisión, el sometimiento. Y dijimos que esta palabra o este tema hoy en día no es bien visto, ni para las mujeres del mundo que no tienen a Jesús, y también algunas mujeres dentro de la iglesia, que se resisten a aceptar que este mandamiento sea para esta época donde muchas mujeres, se podría decir, ya no necesitan al hombre, o es lo que se ve, ¿no? Donde hay muchas mujeres que inclusive tienen mayores capacidades que los hombres. Y esa es la realidad que hoy día se vive. Mujeres que son más inteligentes que los hombres inclusive. Y cuando tú lees que dice, mujer, sométete a tu esposo, eso a veces es chocante. Porque una mujer que tiene esos pensamientos que acabo de mencionar, puede decir, ¿cómo me voy a someter a alguien que es menos capaz que yo? ¿Cómo me voy a someter o cómo me voy a sujetar a una persona que no es digna de seguirla? Es mi esposo, lo respeto, pero que sea mi cabeza, que sea mi líder, como que eso no cuadra. Y eso pasa hoy en día, hermanos. Pero enseñamos y vimos que la sumisión no tiene que ver con la capacidad que el hombre puede tener. Porque la razón por la que Dios escogió al hombre como cabeza de la mujer y la mujer para que se someta a esa cabeza, no es porque el hombre sea mejor que la mujer. No es por eso. Es simplemente un orden que Dios ha establecido. No es por capacidades, no es por valor. No es que el hombre tiene más valor o más importancia que la mujer y por ende es cabeza. No. Solamente es una cuestión de orden. Ambos, tanto el hombre y la mujer, tienen el mismo valor delante de Él. Pero Dios ha trabajado siempre con un orden, y ese orden siempre ha sido necesario que haya alguien encima de otro, pero en el buen sentido de la palabra. Y pusimos como ejemplo de que Jesús también aplicó y practicó esta sujeción, que hoy en día las mujeres cristianas deben también aplicar. ¿Y en qué momento podemos ver que Jesús hizo eso? Cuando vino a este mundo y dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. O sea, yo no vengo a hacer lo que yo quiero. Yo vengo a hacer lo que mi Padre me ha ordenado. Y esa es sujeción. ¿Hay alguien encima mío? Cuando decía eso, Jesús estaba diciendo, hay alguien encima mío que es mi Padre y de él yo tengo que hacer su voluntad, no la mía. Siempre Jesús dirigía la adoración, la honra a Dios. Siempre mencionaba que el Padre era mayor que él inclusive. Pero lo mostraba o lo decía en el sentido de que él estaba sujeto, sometido al Padre. Ahora la pregunta es que hice hace 2 semanas, ¿el hecho de que Jesús obedezca al Padre, se sujete al Padre, lo hace inferior? ¿Lo hace menos Dios? No, es igual a Dios. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Uno somos. O sea, son iguales en poder, en esencia, en atributos, en características. Pero sin embargo, Jesús obedecía ¿a quién? Al Padre, porque era la cabeza. Pero no es inferioridad sujetarte a alguien. Entonces cuando Dios, mujer casada, te dice, sométete a tu esposo, no tiene nada que ver con inferioridad, no tiene nada que ver con debilidad. No tiene nada que ver con esclavitud, porque Jesús es un ejemplo de lo que Él te está mandando a hacer. Entonces, esa idea de que la sumisión es humillarte, que es esclavizarte, que es no servir para nada y solamente
recibir órdenes está mal, no es así. El hecho de que tú te sometas no significa que no tengas derechos, no significa que no tengas opinión, no significa que no se te puede escuchar, no, al contrario. Ese es tu papel como mujer. Porque si no, ¿de qué se trata ser ayuda idónea? Tú tienes un papel muy importante dentro del matrimonio, pero por debajo de tu esposo. Porque Dios ha puesto a tu esposo como cabeza. Y ese es el tema de la semana antepasada. Y sé que es un poco difícil, pero es palabra de Dios. No es la invención de Víctor, no es lo que cree Calvary Chapel, no es lo que cree Oscar, Javich y yo. No, es lo que Jesús dejó en su palabra. Y tú no obedecer eso, no reflejar eso dentro de tu matrimonio, ¿sabes contra quién estás fallando? Contra Dios, no contra mí. No. Contra Dios estás pecando cada vez que no te sometes a tu esposo, cada vez que dices, no, las cosas se hacen como yo, mujer, quiero. No, yo voy a ir así tú no quieras. No, yo voy a comprar así tú no quieras. Eso no es sujetarte a tu esposo. Entonces, hermanos, más cosas hablamos, pero en resumen es eso. Pero el día de hoy vamos a hablar del hombre. Y quiero que oremos antes de comenzar a hablar del hombre. Así que es momento que el hombre escuche lo que Dios quiere para su vida. Vamos a orar otra vez ya. Padre Santo, gracias por este tiempo. Te ruego, te suplico, Papito Dios, que tú me des de tu espíritu, que tú me des de tu poder, que tú me des sabiduría, que tú me guíes, Señor. Que tu palabra, Señor, salga como espada de doble filo, Señor, y que penetre en nuestros corazones a nosotros los hombres, que tenemos muchas responsabilidades, Señor, y una de ellas es ser líder, ser esposo, Señor. Ayúdanos a comprender. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Versículo 25. Vamos a leer del capítulo 5 de Efesios. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también las mujeres deben amar a sus maridos así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Hermanos, si estuviste presente la semana pasada y escuchaste el tema de las mujeres, o de repente escuchaste por internet mientras estabas trabajando o estabas en casa, de repente no viniste, pero escuchaste un poco del tema, de repente tú estabas no delante de tu esposa y quizás tampoco hiciste este gesto, pero internamente probablemente estabas diciendo, eso necesitaba escuchar mi esposa. Qué bueno que ese día la traje, qué bueno que ese día vino, porque es justo lo que yo vengo hablándole, diciéndole, exhortándole todos los días. Y gracias, Señor, internamente de repente estabas diciendo, qué bueno que escuche la palabra someterse, porque es lo que nuestro matrimonio necesita. Y de repente en tu mente estaba diciendo, claro, yo soy la cabeza, a mí Dios no me ha puesto como cola, que es lo que dice la Biblia, ¿no?
Así tiene que ser. Bien, Víctor, bien Dios por decir hablar de este tema tan importante. Capaz eso fue lo que en la cabeza de algunos esposos se le cruzó. O capaz es lo que pensaste en algún momento, no necesariamente el día de la enseñanza. De que ser cabeza significa ser jefe, significa ser un dictador, significa ser una persona que lo que se dice es ley y nadie puede cuestionar. Capaz creíste eso, capaz crees eso, pero quiero decirte que no es así. Ser cabeza del hogar, ser cabeza de la mujer, no significa ser un dictador. ¿Qué es lo que hace un dictador? Manda órdenes y se tienen que cumplir. Si no las hace, ¿qué es lo que pasa? Hay una disciplina, hay un castigo. Y eso es el concepto que algunos hombres cristianos tienen. Creen que ser cabeza significa que todo lo que digan no puede ni debe ser cuestionado. Pero déjame decirte que no es así, porque eso no es ser cabeza. Ser cabeza significa, como dice en el versículo 25, es amar. Eso significa ser cabeza. El hombre, el marido, ha sido llamado a ser cabeza, ¿sabes para qué? Para amar a su esposa. ¿Y qué significa amar? ¿Qué significa amar a mi esposa? Pablo ahí mismo da una cierta explicación lo que significa amar. Pero quiero que te quedes con esto por ahora. Si tú creías que ser cabeza o esposo o un líder significaba que tú podías hacer con tu esposa lo que quieres, lo que quieras, estás mal. Porque el liderazgo que Dios te ha dado es un liderazgo distinto al que el mundo practica. Distinto. Y una de las características que tú como esposo debes tener, que quizás o en realidad es la más importante, es el tema del amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el mandato? La semana pasada se podría decir que el tema principal era, o la semana antepasada, el tema principal era sujétate, mujer. Y ahora el tema de hoy día es, hombre, ama a tu esposa. Y capaz tú dices, Víctor, bueno, yo sí amo a mi esposa. Una cosa es decirlo, pero si yo le pregunto a tu esposa si te ama, ¿qué crees que puede decir? Y cuando digo amar, no me refiero a decirle te amo en las mañanas, o te amo en las noches antes de dormir, o te amo mientras estamos almorzando. El amor, según la Biblia, no tiene que ver con sentimientos. Ni siquiera solo es palabras. El amor, su definición bíblica es acciones. Cuando alguien dice yo amo a mi esposa, o inclusive dice yo la amo demasiado, ¿en verdad? La pregunta es, muéstrame de qué manera lo haces, no cómo lo dices. Y a veces nosotros no tenemos ese conocimiento y creemos que amamos a nuestras esposas solamente porque le decimos. Y hermanos, muchas veces cuando nosotros no estamos amando a nuestras esposas como Dios quiere que lo hagamos, escucha esto, muchas veces la razón por la que tu esposa no se somete y no se sujeta a ti es porque no ve a un marido que esté amándola.
de por sí la sujeción ya es difícil. No es fácil, porque nadie de nosotros, y hay que reconocerlo, le gusta hacer caso a nadie, pues. Es difícil. A nadie le gusta que lo manden, a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. O sea, sujetarte ya de por sí es difícil. Pero ¿sabe qué empeora eso? De que tu esposo no te ame o no te muestre ese amor. Es más difícil. ¿Cómo me voy a someter a un hombre, a mi esposo, que me trata como cualquier cosa? Mejor dicho, hay esposos que no inspiran el sometimiento. Jesús sí inspira. Nadie discute si es que te dicen sométete a Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque tú sabes que Él te ama, pues. La razón por la que sabes y entiendes que someterte a Jesús es lo mejor es porque tú lo conoces y sabes que Él nunca te va a dañar ni te va a tratar mal. Te inspira, te impulsa a poder someterte. Pero lamentablemente, hoy en día hay muchos maridos, muchos esposos que por no amar a sus esposas, como la Biblia lo manda, las esposas lamentablemente responden con rebeldía. Ahora, no estoy diciendo que está bien que la mujer, al no recibir amor, esté bien que sea rebelde o que no se quiera someter. No estoy diciendo que está bien, escucha bien esto, no estoy diciendo que está bien que seas rebelde si es que tu esposo no te muestra amor como debería. Yo solamente estoy diciendo o estoy tratando de entender por qué sucede eso. Dios no lo aprueba eso, porque el sometimiento debe ser incondicional, aun cuando tu esposo no te muestre amor. Pero tu llamado como hombre es amar a tu esposa. Y la palabra amor viene de la palabra ágape. Eso es lo que significa este tipo de amor. Hay varios significados de la palabra amor. Uno de ellos es ágape, el amor de Dios. Ese amor no lo tiene cualquiera. Solamente los que son hijos de Dios pueden tener la capacidad de amar de esa manera. El amor ágape, porque hay otro tipo de amor, que es el amor eros. Es un amor carnal, es un amor que es de desearla, de apreciarla a tu esposa, de querer tenerla. Un amor sexual. Y muchos esposos tienen solamente ese amor a veces. Aman, pero con el amor eros. No aman con el amor ágape, que es el amor de Dios. O hay otros esposos que también aman de otra manera, aparte del eros, que es un amor, que es el amor fraternal, que es un amor amical, de amistad. Hay esposos que, aparte de amarlas con un amor eros, que es un amor sexual, que está con su esposa porque lo satisface sexualmente, también está ese amor que le gusta pasar tiempo con ella porque lo hace reír y todo eso. No estoy diciendo que esas dos clases de amor sean malos. Estoy diciendo que algunos esposos solamente están amando con esa clase de amor, porque esas dos clases de amor sí son necesarias dentro de un matrimonio. Sí tiene que haber un deseo o un amor eros hacia tu esposa, porque Dios te la ha dado. Sí tiene que haber cierta, no sé, pasión dentro del matrimonio. Es necesario eso. Y también tiene que haber un amor amical, que tu mejor amigo o tu mejor amiga debe ser tu esposa. Debe ser tu esposa. No tienes que tener otros mejores amigos aparte de tu esposa.
solo tu esposa. Y son buenos, pero tener estos dos tipos de amor solamente no es suficiente para mantener un matrimonio estable. El amor que Dios te manda a ti, hombre, esposo, que tengas hacia tu esposa, es el amor ágape, que es un amor incondicional, que es un amor de Dios. Es un amor que no se trata de sentimientos, se trata de sacrificio. Y eso es lo que tú tienes que hacer, o es lo que te toca hacer. Y Pablo da una definición de lo que él te manda hacer cuando dice, ama a tu esposa. Mira lo que dice en el versículo 25. Dice, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo que Pablo define el amor, una entrega. ¿Y sabes qué? Pablo pone como ejemplo a Jesús. Pablo pone como ejemplo a Jesús y te dice, hombre, la forma que tú tienes que amar a tu esposa es como Cristo amó a la iglesia. Y para nosotros poder entender de qué amor está hablando Dios o Jesús o Pablo, trata de pensar del amor de Cristo hacia su iglesia. Y cuando digo iglesia no hablo de local, porque la iglesia no es las paredes, la iglesia somos nosotros. Entonces piensa en esto, ¿cuánto te ama Cristo? ¿Cómo te ama Cristo a ti? Piensa en eso. Piensa en lo que hace por ti. Piensa en lo que ha hecho por ti. Si ya lo tienes en tu mente, hombre, esa es la forma en cómo tú tienes que amar a tu esposa. Pablo dice, y se entregó a sí mismo por ella. Esa es una característica del amor. Eso es lo que significa ser líder. Eso es lo que significa ser cabeza. Entregarte a tu esposa. Entregarte. ¿Qué significa eso? Renunciar a lo que tú más quieres, quizás como hombre, por beneficiar a tu esposa. Porque si tú piensas un poco en Cristo, Jesús renunció y se entregó por nosotros en una cruz, no para ganar algo Él, sino por nosotros y poder obtener la salvación. Cuando la Biblia habla de entrega, habla de renunciar, habla de hacer a un lado las cosas que quizás tú quisieras hacer con tal de conseguir algo bueno por otra persona. Y en este caso es tu esposa. ¿Te das cuenta que el liderazgo no tiene nada que ver con machismo ni autoritario? Tú has sido llamado a ser cabeza y a ser líder para que te entregues a ella como Cristo se entregó por su iglesia. Ahora, ¿sabes qué cosa? Piensa un poco en cuáles fueron los motivos por los cuales Cristo se entregó a la iglesia. La iglesia, pensemos un poco en nosotros que somos la iglesia. Nosotros teníamos características o teníamos cosas buenas, las cuales inspiraron a Jesús a que se entregara por nosotros. Nosotros teníamos algo de bueno para que Jesús venga y diga, bueno, me voy a entregar por Javicho, por Liz, por Katy, por Jenny, porque tienen un poquito de bueno en sus vidas. No fue por eso. No fue por eso. Jesús se entregó a un grupo de personas, a su iglesia, que eran personas imperfectas, que eran personas con defectos, con pecado, con cosas oscuras, horribles. Por ese tipo de personas en la que Jesús se entregó. No eran personas que eran dignas de ser amadas. No había nada bueno en nosotros. Pura maldad, puro pecado.
Sin embargo, Jesús se entregó por esas personas. Ahora, cuando la Biblia dice, esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, tienes que tener eso en tu mente, lo que acabo de explicar. ¿Quiénes éramos? ¿En qué condición Jesús se entregó por nosotros? ¿En la mejor versión de nosotros? No, siendo lo peor. Ahora, eso debería afectar tu mente cuando amas a tu esposa, porque a veces tu esposa no es la mujer que quizás quisieras que sea. Quizás tu esposa no tiene las cositas que a ti te gustaría. Quizás tiene defectos que no te agradan. Quizás tiene pecados que te lastiman, que te ofenden, que te hacen sentir mal. Pero ¿sabes qué cosa? Si el amor que nosotros debemos tener debe ser como el de Cristo, tú estás llamado a amar a tu esposa a pesar de eso. A pesar de eso. Porque tú puedes decir, Víctor, yo sí puedo amar a mi esposa, pero no me pidas que ama a una esposa que tiene un montón de defectos. Es más, si yo te doy una lista, me va a faltar hoja. Pero ¿te acuerdas cómo te ama Cristo a ti? Si Jesús tuviera que hacer una lista de cosas malas que tú tienes en tu vida, ¿debería amarte? No, no es cierto. Jesús dice, así como yo te amo a pesar de tus faltas, de tu falla, de tus pecados, ese amor es el mismo que tú tienes que dar a tu esposa. ¿Te das cuenta que ese amor es distinto al del mundo? ¿Sabes por qué te digo que es distinto? Porque el amor que el mundo tiene como concepto es un amor que tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, que por un momento sienten mariposas en sus barriguitas y sienten que aman y se derriten por su esposa, pero llega un momento en que desaparece esa sensación y ¿sabes qué llegan? ¿A qué conclusión llegan? Dicen, ya no la amo. ¿Por qué? Porque ya no siento eso. Pero ¿qué es lo que llevó a que ese amor desaparezca? Fue los defectos que comenzaron a ver. Los que han pasado como enamorados, antes de casarse, 1 año, 2 años, 3 años, hasta más años. Yo les cuento, por ejemplo, ¿no? Yo estaba muy enamorado de mi esposa. Muy enamorado, así, a lo más alto. Hasta ahora sigo, pero es distinto, porque es un amor distinto. Pero en verdad te hace ver estrellas, te hace... Y de repente tú has pasado lo mismo, ¿me entiendes? Pero me comencé a ver a Viviana después de 1 año y ella comenzó a verme a mí también y comenzó a darse cuenta que tenía este defecto, que tenía este pecado, que tenía esta mala educación, que tenía estas manías, que tenía estos gustos. Y créeme que lo que yo sentía desapareció. Porque yo creía que el amor era lo que sentía. ¿Y quién no ha pasado por eso? No quiero que alcen la mano porque si no todos la van a alzar. Pero es verdad. Y eso es lo que sucede en el mundo. Cuando comienzan a ver los defectos que de todas maneras se va a ver, solamente es cuestión de tiempo, o va a haber cosas que quizás a ti no te gustan, vas a dudar si realmente te quieres casar con esa persona, en verdad. Te vas a dudar, ¿realmente debo hacerlo? ¿Realmente es la persona indicada? ¿Por qué? Porque su amor es condicional, pues. Ese tipo de amor que el mundo tiene es condicional. Si esta persona se ajusta a las preferencias que yo tengo, es la indicada. Pero si no tiene eso, la descarto, la cambio, la desecho y busco a otra persona. Eso es lo que pasa con muchos matrimonios y con muchos noviazgos. Terminan porque encontraron a alguien que era mejor. Pero después de 6 meses, esa chica o chico ya no es el mejor ya. Y hay otro. Y la pasan así su vida.
Entonces, ¿cuál es el punto, hermanos? Es que el amor que nosotros debemos tener hacia nuestras esposas es un amor incondicional. Es un amor que, a pesar de que no merezca ser amada, la amo, porque es mi esposa, es la que Dios me ha dado. ¿Entiende algo, esposo? Tú no te has casado con una mujer perfecta. Tú te has casado con una pecadora igual que tú. Y va a tener también muchas cosas que no te va a gustar. Pero la única manera en la que tú puedes mantener tu matrimonio aún en esa realidad, en esa circunstancia, es que si tú amas de la manera en que Cristo amó. Porque si tú amas como el mundo ama, tú te vas a divorciar. Tú te vas a separar. Pero también, ¿sabes qué cosa puede pasar? Que pasa lamentablemente en muchos matrimonios. No se divorcian ni se separan, pero viven en casa como si estuvieran divorciados. ¿Y por qué es? Porque ya no me gusta cómo es su carácter actualmente, porque ya no tolero de que tenga estos defectos. Pero seguimos viviendo juntos, ¿sabes por qué? Por vergüenza a lo que la gente puede decir. O por nuestros hijos, que van a crecer sin un padre o una madre juntos. No siempre, hermanos, no siempre ver un matrimonio unido significa que todo está bien. Y yo he escuchado, he visto y me han contado, y tengo amigos que han pasado por eso y me han contado, que han estado así, a punto de firmar ya el divorcio. Pero alguien vino y los ayudó. Y tenían 20 años de casados. Y la razón es porque no estaban amando de la manera en que Cristo ama a su iglesia. Entonces, hermanos, hombres, esposos, tu amor tiene que ser reflejado a través de acciones, de entregarte para poder conseguir algo bueno de ella. En el versículo 26 dice esto, que esta es la forma de poder amar a tu esposa, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que tú como esposo te corresponde hacer hacia tu esposa. Santificarla. Santificarla es lavarla, purificarla. ¿Para qué? Para que puedas presentártela a ti mismo, dice, como una iglesia gloriosa. Me llama mucho la atención, y es lo que busca Pablo, es que él hace la comparación entre la iglesia y el matrimonio. Habla del matrimonio, pero habla de la iglesia, de la relación, de lo que Jesús hace por su iglesia. ¿Qué es lo que Jesús hace? Se entregó a su iglesia para santificarla con el lavamiento del agua, que es la palabra, a fin de que Él se la presente a sí mismo como una iglesia gloriosa. La razón por la que Jesús se entregó es para ver a su iglesia, a su novia, a su esposa, como una esposa perfecta. Esa es la razón de su entrega, ese es el propósito de su amor. Hacer todo lo que esté en sus manos para poder volverla una esposa gloriosa. Y esa es tu responsabilidad como hombre, de que tu esposa sea una mujer que cada día se note una madurez por el amor que tú le muestras. Alguien dijo esto: mira cómo es la esposa de alguien y te diré cómo es el liderazgo de su esposo. Porque el reflejo de cómo estás tú ejerciendo tu liderazgo, tu autoridad como cabeza, se va a notar en tu esposa.
Si tu esposa es una mujer piadosa, una mujer humilde, una mujer sumisa, una mujer sierva, es muy probable o es muy posible de que sea porque el liderazgo que tiene en casa es un liderazgo bíblico. Tú me puedes decir, Víctor, yo soy buen esposo. Yo puedo decir, soy buen esposo. Pero si tú ves a mi esposa que está mal, tiene muchas cosas malas, entonces yo no estoy siendo un buen líder. Porque Jesús se entregó justamente para purificarla, para santificarla. La manera en la que tú como hombre tienes que purificar a tu esposa es a través de la palabra. Es pasar tiempo con ella, estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, escuchando una enseñanza, escuchando alabanzas, hablando de temas de la Biblia. Pero no solamente es eso, hermanos, porque yo sé que algunas personas por diferentes razones no leen la Biblia juntos, pero yo creo que otra forma o una de las maneras de santificarla, de purificarla a tu esposa, que es lo que Jesús hace con su iglesia y es el ejemplo que debemos seguir, es conversar de cosas que quizás son cotidianas del trabajo, pero que en medio de eso tú tratas de instruirla. Por ejemplo, ¿no? Que venga tu esposa y te diga, ¿sabes qué? Hoy día tuve un pequeño inconveniente con mi amiga de trabajo. Y en verdad estoy un poco cargada y molesta porque ya no soporto la forma en cómo me mira, me habla. Le cuenta eso a su esposo. Y una forma de purificarla, de santificarla, de limpiarla, porque está teniendo un mal sentimiento. ¿Ya? Entendible, pero que si no lo controla, se puede volver en odio. Entonces, ¿qué es lo que el hombre hace? El hombre puede decirle, ya, ¿y por qué pasó eso? Por tal razón, ya. ¿Por qué mejor no haces lo que la Biblia dice? Vence el mal haciendo el bien. No seas vencido por lo malo. Vence el mal haciendo el bien. ¿Y cómo hago eso? La Biblia dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y tú le puedes decir eso a tu esposa, después que te dice, no me cae esa persona, o he escuchado que ella habla mal de mí, o he escuchado cosas por ahí, no sé, no la puedo ni ver. El esposo debería, creo yo, que es una forma de purificarla, es, ¿por qué no le compras algo que tú sabes que le gusta? Y se lo das, se lo regalas, lo invitas. ¿De dónde viene ese consejo que el hombre le da a esta esposa? De la Biblia. Porque la Biblia dice, vence el mal haciendo el bien. Así purificas a tu esposa. Y pongo este ejemplo porque a veces los esposos tienen muchos temas que hablan, muchos, que no necesariamente tienen que ver con la Biblia. Pero esas conversaciones tienen muchas cosas a las que podrían aplicar las cosas de la Biblia. Y una de ellas es la que he puesto como ejemplo. Entonces, eso es la forma también como pueden purificar a sus esposas. Es dándole principios para situaciones específicas que están pasando en el trabajo, en la casa, con la vecina, o cuando van al mercado, o no sé, donde sea. Esa es la forma en cómo tú la santificas, es la forma en tú cómo la lavas, es la forma en cómo tú la purificas. Y lo que tú buscas o lo que uno va a conseguir al hacer eso es prepararla para que te la presentes a ti mismo. O sea, tú haces todo eso, no ni siquiera para su beneficio de ella, sino para ti mismo. Porque imagínate tener una mujer, una esposa piadosa, amorosa, humilde. Sería algo grande, hermanos. Y en el versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Eso es lo que Cristo hace con nosotros, nos purifica, nos lava con la palabra. Y eso es lo mismo que tú tienes que hacer como hombre. Tu responsabilidad como hombre, como cabeza, no solo es trabajar. Hermanos, Oscar, Javicho y yo hemos mencionado varias veces eso. Tu responsabilidad como hombre no solo es trabajar, no solamente es darle una casa, no solamente es darle una buena comodidad, como una buena tele, una buena cama, un buen repostero. No, eso es bueno, hay que hacerlo. Pero eso no te hace un esposo bíblico. Porque ¿sabes qué cosa? Créeme, que si tú crees que eso es ser un buen esposo, hay mejores hombres, esposos que no son creyentes, que hacen mejores regalos que nosotros. Mejores. El verdadero esposo es la persona que busca que su esposa cada día sea mejor en cuanto a la piedad, en cuanto a la espiritualidad. Invierte su tiempo para que pueda ser una mujer que no tenga arrugas, que no tenga mancha, que sea santa. Esto escuché mientras estaba escuchando una enseñanza. Todas las mujeres, no voy a llamarlo obsesión, pero algunas sí lo tienen una inclinación muy fuerte por quererse joven, por querer verse joven, por querer verse sin arruga. La arruga para una mujer es la pesadilla. O sea, no duerme. Se para en el espejo media hora mirando la misma arruga diciendo, no puede ser, ¿qué hago? ¿Qué compro? ¿Qué solución tengo? En verdad algunos es una obsesión, pero esa es la inclinación de muchas mujeres. No es que esté mal, pero quieren verse bien. Ver una arruga para ellos es como, uy, me veo horrible. Siempre están buscando verse bien, lo cual no es malo. Pero ¿sabes qué cosa, esposo? El mejor maquillaje que tú le puedes dar a tu esposa, el mejor tratamiento facial o físico y espiritual que tú le puedes dar a ella, es cuando tú la guías, la diriges con la palabra de Dios. Porque haciendo eso la embelleces. Hermanos, es muy fácil notar en un matrimonio cuando un esposo está haciendo ese trabajo, en verdad. Porque como dije hace un rato, tu esposa va a reflejar eso. Entonces, tú tienes que ser su estilista, tienes que ser su maquillador. Y tú tienes el mejor cosmético que le puedes dar para que pueda verse bella, gloriosa, santa, sin arruga. Porque cuando Jesús habla de eso, acá no está hablando de maquillajes, está hablando que la función de la palabra, usándola hacia tu esposa, va a quitarle esas imperfecciones que son ahora visibles, pero que si tú le das el tratamiento específico, van a cambiar. Algunos esposos dicen, ¿cuándo cambiará mi esposa? ¿Cuándo será distinta? Ya no tiene solución, ya es en vano. Tengo 30 años, 20 años discutiendo del mismo problema y sigue siendo igual, inclusive hasta peor está. La pregunta es, ¿la lavas con la palabra de Dios? ¿Qué haces para que eso que tú te estás quejando cambie? Aparte de quejarte, ¿qué haces? Si no haces nada, ¿qué esperas, pues? Si tu responsabilidad como esposo es lavarla. Si tu esposa, como dije al inicio, no es una persona sumisa, muchas veces, no siempre, muchas veces es porque tú no estás haciendo tu papel. Versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo
como también Cristo a la iglesia. Entonces, hermanos, ahora Pablo usa una figura del cuerpo y dice, maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Y a mí me llamó eso la atención, porque a veces yo soy consciente y digo, a veces creo que yo no me amo. A veces digo eso, porque me descuido, no me cambio siempre, porque no siempre estoy tan atento a mi aspecto y todo eso. Digo, ¿a qué se refiere entonces? En verdad, ¿a qué se refiere, no? El hombre es así, ¿no? El hombre, vamos a salir, amor, ya vamos, alístate, ¿no? Ya estoy listo ya. Pero si con esa ropa te has levantado, pero ya estoy listo. Pero lávate, mira tu pelo. No, ya estoy listo. Así somos los hombres, o yo soy el único. Bueno, algunos más que otros, algunos más que otros. Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Es que yo dije, ¿cómo puedo amar a mi esposa si yo no me amo? Digo, ¿no? Digo eso, pero no se refería tanto a eso. Cuando dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. No se refiere a eso, hermanos, sino se refiere a las cosas básicas. Por ejemplo, cuando tu cuerpo te pide comida, le das de comer. Cuando tu cuerpo te pide agua, le das de tomar agua. Cuando tu cuerpo te pide descanso, te vas a dormir. Esa es una forma de amar a tu cuerpo. Es una forma de amarte. Porque cuando hay una necesidad que tu cuerpo te pide, le das. A menos que no tengas para comer. Pero si tienes para comer y tu estómago comienza a sonar que tiene hambre, ¿qué haces? Vas rápidamente y comes. Si tienes sed, te compras tu Coca-Cola, tu Inca-Cola, tu agua, lo que sea. Si tienes sueño, amor, ya voy a dormir ya. O quien sea, ya voy a dormir. Eso es cuidar tu cuerpo, pues. Lo otro es aspecto físico, nada más externo. Pero de lo que Pablo se está refiriendo es al cuerpo, a las cosas que acabo de mencionar, las cosas básicas, el sustento que realmente necesita el cuerpo. Y en ese sentido, sí nos amamos, pues. Porque ¿quién castiga su cuerpo sin comer, sin tomar agua y sin hacerlo dormir? Nadie. Sí le damos de comer e inclusive nos metemos unas comidas muy ricas. O inclusive nos compramos los mejores colchones porque creemos que hay mejor descanso. Amamos a nuestros cuerpos. Y Pablo está diciendo, de la misma manera en que tú amas a tu cuerpo, ama a tu esposa. ¿Y sabes qué cosa? Acá cuando dice, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, no se refiere a que tú la ames como algo aparte de tu cuerpo. Lo que Pablo está diciendo y lo que significa la palabra como a tu propio cuerpo, significa esto. Ámala a tu esposa porque es tu cuerpo. Y tú dices, ¿cómo es eso? Sí, es tu cuerpo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú te casas, y más adelante lo va a decir Pablo, te vuelves uno con ella. Nosotros con Cristo somos uno. Estamos unidos a Cristo. Y por eso es que Pablo dice, así como amas a tu cuerpo, ama también a tu mujer. Y mira lo que dice después, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Mira, escucha, también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Tu mujer es parte de ti. En el momento que te has casado, te has fundido con ella. Eres uno. Y cuando tú amas a ella, como debes amarla, te estás amando a ti mismo. Ese es el misterio de la unión en un matrimonio, hermano. Que son unos. Y no es poesía eso de que eres uno. Realmente eres uno delante de Dios.
Ya no son dos, y Pablo lo va a decir más adelante. Mira lo que dice en el 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí dice. Porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es lo que sucede en el... Entonces, eso es lo que sucede en el momento en que tú te casas. Te vuelves uno. Y cuando tú amas a tu esposa, te estás amando a ti mismo. Te estás amando a ti mismo. Es tan profunda esta unión, hermanos, que tenemos con nuestras esposas, que cuando tú te peleas con ella y anda a trabajar, ¿puedes trabajar tranquilo? ¿Por qué te afecta tanto esa discusión si ya no la tienes delante de ella? ¿Sabes por qué? Porque están unidos. Y que tú renegar con ella es como que tú mismo estés recibiendo un golpe. Es como que tú mismo te estás chancando el dedo con un martillo cuando tienes una discusión. Tú crees que estás afectándola a ella y en un sentido sí lo haces. Pero cuando tú te vas a hacer tus cosas aparte, ¿estás tranquilo o tranquila? Y la razón es porque están unidos. Les afecta eso. Ama a tu esposa. Ámala como Cristo amó, a tal punto que se entregó. Sírvela. Haz que se siente amada. Inspírale ese amor para que ella voluntariamente diga, eres mi líder. Pero si tú no inspiras eso, va a ser difícil, hermanos. Y versículo 32 y 33 para terminar dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Eso es algo bien interesante, porque lo que Pablo está diciendo en el versículo 32 es que el matrimonio es una representación de lo que es la relación entre Jesús y su iglesia. A eso se refiere. ¿Qué significa eso? De que tú, si estás casado, eres un reflejo, o deberías ser un reflejo de la relación, de la unión de Cristo con su iglesia. Eso es lo que la gente debería ver, hombre, de que tú seas como Cristo trata a la iglesia. Esa es tu responsabilidad, eso es lo que debes entender, de que tú eres un representante de Cristo en tu matrimonio. Y cuando tú sales a la calle y la gente te ve, la gente que sabe que estás casado debería ver a Cristo en ti. Cuando la gente ve a Javicho tratando a su esposa, debería ver a Cristo. Cuando el señor Godo habla a la señora Lupe, la trata a la señora Lupe, debería verlo a Cristo la gente. Igual Oscar, igual yo, y todos los que están casados. Esa es tu responsabilidad, ser como Cristo. Todo matrimonio es una representación de eso, hermanos. La pregunta es, ¿qué es lo que la gente ve cada vez que nos ve como matrimonio? Sinceramente, pregúntate eso. Cuando te ven a ti, los que saben que estás casado, ¿qué es lo que ven? ¿Ven un matrimonio digno de ser un ejemplo? ¿Ven un matrimonio que están cumpliendo sus roles, tanto la mujer como el hombre? ¿Ven un matrimonio donde la espiritualidad realmente es algo que se puede ver y hasta se puede tocar? ¿O solamente ven un matrimonio que solamente están enfocados en las cosas terrenales? Que solamente están enfocados en el aquí y en el ahora. ¿Qué es lo que ve? Pregúntate eso. Lo que deberían ver
es la relación de Cristo con su iglesia. Y Pablo termina diciendo: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esa es la clave, hermanos. Mujer, respeta a tu marido. Dale el lugar que Dios le ha dado. Apóyalo. Impúlsalo a que sea el líder que debe ser. No te quedes tranquilo, tranquila, cada vez que él no quiere ejercer su liderazgo. Empújalo a que lo haga con mucho amor. Y hombre, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. No a tu manera, no a tu forma. Lávala con la palabra, embellécela, usa el maquillaje que es la palabra de Dios para que pueda ser una mujer santa y sin mancha, sin arruga, bella espiritualmente. Ámala. Ahora, hermanos, con esto cierro. Tu sumisión no debe ser condicional. Tú te tienes que someter a tu esposo, aun cuando tu esposo no es digno de ser sometido, de que tú te sometas. Así no te inspire, te tienes que someter. ¿Sabes por qué? Porque la sumisión no depende de que si tu esposo te muestra amor. Escucha eso. Tu sumisión y tu respeto hacia tu esposo no depende de que si él te ama. No, tú lo tienes que hacer porque es un mandato que Jesús te ha dado a ti como mujer. Y hombre, tu amor no puede depender de si tu esposa te respeta. Porque algunos dicen: Víctor, ¿cómo voy a amar a mi esposa si ni me respeta, ni me da mi lugar en mi casa? Igual tienes que amarla. Ambas responsabilidades son incondicionales. No es como el mundo dice: respeto, guarda respeto. ¿No? Yo te respeto si tú me respetas. No. Bíblicamente es: yo te respeto, así tú no me respetes. Yo te amo, así tú no me respetes. Yo me someto, así no me ames. Así es. Porque nadie, hermano, es perfecto. Y si tu sumisión va a ser condicionada por lo que tú quisieras ver, nunca te vas a someter, pues. Y si tú vas a amar dependiendo de que tu esposa sea la mujer que quisiera ser, nunca vas a amarla. Porque son imperfectos, imperfectas. Pero para eso tienes la responsabilidad de lavarla, de obedecer a Dios. Sé que es difícil, hermano, tener un matrimonio estable, pero hay que estar llenos del Espíritu Santo. Hay que llenarnos de Dios, hay que llenarnos de su palabra. Porque si no, nuestro matrimonio va a sufrir. Hay muchos matrimonios, hermanos, muy cercanos a nosotros, amigos, familiares, que se han divorciado. Y si nosotros no tomamos en serio el rol que Dios nos ha dado, lamentablemente, hermano, podemos pasar por eso. Yo puedo pasar por eso, si es que comienzo a hacer a un lado lo que Dios ha dicho que me toca hacer. Y si mi esposa hace lo mismo, igual a ti. Y si tú has vivido una vida como mujer en la que no te has sometido, pídele perdón a Dios y a tu esposa. Y si tú no has amado a tu esposa como debería haber sido amada, como Cristo amó a la iglesia, pídele perdón y comiencen hoy nuevamente. Porque hay esperanza, hermanos. Yo necesito hacer eso, en verdad. Y mujer y hombre que no estás casado, entiende que el amor que Dios te pide que tengas para tu futura esposa es un amor sacrificial, que no busca lo suyo, que no busca lo suyo. Y mujer, entiende que someterte no es debilidad, es un orden que Dios ha puesto. Vamos a orar, ¿ya? Padre Santo, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor, porque el diseño que tú has puesto dentro del matrimonio es el mejor, Dios. Tú has puesto al hombre como cabeza, pero cabeza no significa dictador, Señor. Cabeza significa ser como Cristo. Y Cristo se entregó, se dio a sí mismo para poder santificarnos, para poder lavarnos. Y eso es lo que tú nos pides como hombres,
invertir nuestro tiempo en nuestras esposas. Y ayúdanos, Señor, porque sabemos que es difícil, pero te necesitamos. Igual, ayuda a las esposas, Señor, que han vivido, Señor, de repente momentos, situaciones o años sin someterse a su esposo, Señor. Ellas pueden entender que mientras no arreglen eso, te están fallando, Señor, a ti. Darle, Señor, la humildad de ceder y que puedan dar el lugar que corresponde al hombre, Señor. Igual a los hombres, quítanos el egoísmo, Señor, que a veces pensamos en nosotros. Y ayúdanos a amar a nuestra esposa, Señor. Ayúdanos, Señor, a no pensar solamente en nosotros. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.